Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32. Estamos en tiempos de nuestra entrevista y nos acompaña el embajador en República Dominicana de la Unión Europea, Gianluca Grippa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por Buen la invitación. día. Gracias por estar con nosotros justo en este momento cerca de la celebración de la Semana de Europa. Así es, el día 9 de mayo vamos a tener, como todos los años, el Día de Europa, que es un día particular para nosotros aquí en República Dominicana y a todas las 140 delegaciones que tenemos alrededor del mundo, así como en nuestra sede en Bruselas, porque lo que se celebra son un día en el cual en 1950 el ministro de Asuntos Exteriores francés Schuman salió con esta idea de poner junto dos elementos básicos para la guerra, como era en la época el carbón y acero. Y por lo tanto, después de dos guerras mundiales que habían devastado el continente, esta idea de poner juntos esos dos elementos básicos permitió que si cualquiera de los países quería entrar en guerra, el otro se hubiera enterado inmediatamente. Y por esto que se empezó todo este proceso que ha llevado hasta hoy día a tener algo de mucho más estructurado, con 28 países miembros, cuando al comienzo eran 6, 500 millones de habitantes y una estructura única al mundo, porque cuando me preguntan, pero ¿es un Estado federal? No, no es un Estado federal. Es algo de único, que donde hay un parlamento que he elegido directamente, y este año vamos a tener elecciones en mayo, y también tiene competencia exclusiva, como por ejemplo en comercio, por lo cual es algo de único, es una construcción que es siempre en formación, porque siempre hay elementos nuevos que se añaden, casi diría crisis después crisis. Y por lo tanto lo vamos a celebrar el 9 de mayo, pero antes vamos a tener varias actividades. El sábado 4 de mayo vamos a abrir la puerta de nuestra delegación de la 9 a la 1. Invitamos todos, estudiantes, ciudadanos, cualquiera esté interesado a conocer qué hace la Unión Europea en general y qué hace la Unión Europea en República Dominicana, a venir a visitarnos. Nos encontramos en Gascue, entre César Nicolás Pensón y Leopoldo Navarro. Okay. Frente a la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? La sede de la Embajada. Estamos cerca de la residencia de Estados Unidos, estamos cerca, sí. Y por lo tanto vamos a tener varios tipos de actividades. También si viene una familia, tenemos también un lugar donde los niños pueden jugar. Pero el propósito es como explicar los proyectos principales, ¿verdad? Como Erasmus. Podemos hablar de Erasmus, podemos hablar de Horizonte 2020, que es para la cooperación científica. Hablaremos también de las elecciones europeas, hablaremos de cómo se presenta un proyecto, de cuál es el acuerdo que tenemos económico con la... ¿Cuál es el ámbito de mayor cooperación entre la Unión Europea y el gobierno dominicano o la República Dominicana? Bueno, tenemos el acuerdo económico que hace 10 años que existe y es un acuerdo que la República Dominicana ha beneficiado mucho. Y es algo fue también novedoso porque al interior de los países del África, Caribe y Pacífico, ACP, fue el primer tipo de acuerdo que se llevó a cabo, y Dominicana es el país que más de todos los demás del Caribe ha avanzado en la implementación de este acuerdo. Y después tenemos nuestro programa de cooperación desde hace 30 años ahora. Con ese acuerdo, ¿cuánto han crecido de las exportaciones a 10 años que llevamos de
de este acuerdo, creo que fue el primero de cuarta generación. El EPA, ¿no? Ajá, El EPA, correcto. Sí. EPA con Asociación Económica Europea con Cariforo también. Sí, correcto. En República Dominicana, ¿cuánto ha crecido las exportaciones hacia la Unión Europea? Complexivamente el comercio de importación y exportación ha crecido de un 57%. De las exportaciones dominicanas de un 22%, que eso un poquito en línea también con el incremento de exportación de los países de América Latina con lo cual nosotros... Es decir, que tenemos. la balanza comercial entre República Dominicana y Europa es deficitaria para República Dominicana. Entonces, tenemos que ver que, por ejemplo, por los productos agropecuarios que cubren un 55% de las exportaciones dominicanas, no, en este rubro la República Dominicana tiene un superávit. Por lo que se refiere a servicios, porque esto es un acuerdo que es novedoso también, porque aparte de los bienes, por la primera vez tiene también los servicios. Ahí también hay un superávit de parte dominicana. Y donde hay, en el complejo de los bienes, hay productos de importaciones, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, los vagones de la metro o del teleférico provienen de Europa. Claro. Y por esto, por lo tanto, no son... Y los automóviles, muchos automóviles. Por lo tanto, lo que llegan de Europa son bienes de insumo, no son bienes que hacen competencia. Hay muy pocos rubros donde hay competencia entre los productos importados de Europa y los productos dominicanos. Es decir, no exportamos bienes industriales. No, sí, siempre más se están exportando también bienes industriales. Por ejemplo, de la zona franca se están exportando bienes, productos médicos que se asemblan en la zona franca y vienen exportados a Europa. Y esto ha crecido en el último tiempo. Y también calzados, por ejemplo. Hay productos manufacturados que siempre más se van exportando y también lo que también nosotros estamos... No son muy duros los calzados dominicanos. ¿Por qué esto? No, dice. Sí. En la parte de cooperación, sí. ¿Cuál es la agenda? Porque veo que ahora en marzo incluso, o sea, el mes pasado, firmaron un acuerdo, creo que con el Ministerio de Hacienda. Correcto. Por 14.8 millones de euros. Muy preparada, muy bien. A 3 años, ¿verdad? Sí. El desembolso. Sí. Pero sé que hay más cosas, como el tema de los recursos hídricos, que eso es aparte. Exacto. Tenemos varios tipos antes que todo, hasta el momento, la Unión Europea ha dado algo como, estamos hablando de 30 años, más de 1.000 millones de euros en ayuda no reembolsable. Por tanto, es algo de una donación prácticamente. Donaciones no reembolsables, más y hay unas áreas donde hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, toda la parte de la reforma de la administración pública es algo donde estamos apoyando el gobierno desde hace más de 20 años. El sector educación también hace 15 años que estamos apoyando el gobierno. Y otras áreas como, por ejemplo, el programa binacional. La cuenca de Pedernales. Por ejemplo, está preparadísimo. Ella vive aquí, ¿no? Esto es algo que vamos a empezar este año, por ejemplo, en el programa binacional. Es un programa, un componente ambiental para el manejo de la cuenca de Pedernales, que por supuesto es una cuenca que interesa a los dos países, República Dominicana y Haití. Claro. Es un programa que nosotros consideramos de tener algo de valor añadido, porque habiendo trabajado con países distintos de idioma, de cultura, de religión, de varios tipos, tenemos algo que ofrecer en apoyar también un diálogo entre países como pueden ser los dos países que comparten Quisqueya. Evidentemente la preocupación por el medio ambiente es una prioridad en la Unión Europea. Correcto. Pero en la República Dominicana hay un conflicto, ¿no? Hay gente que piensa que no se puede hacer una explotación de recursos naturales amigable con la naturaleza. Y yo creo que Europa ha logrado eso, ¿no? Y puede servir como un ejemplo para países como la República Dominicana. Es decir, ¿cuáles son las objeciones de la Unión Europea con relación al tema ambiental en la República Dominicana? ¿Entiende que los códigos ambientales en la República Dominicana son estrictos o son muy flexibles? Bueno, yo creo que en la República Dominicana se tenga siempre que separar lo que son las leyes de la implementación. Sí, claro. Las dos cosas no siempre hay muy buenas leyes
que desgraciadamente claro, no se hay una cumplen. distancia muy larga entre Por lo una tanto, cosa y eso Y hay otra. sería leyes para todo, en verdad. Sí. Buenísimas leyes, pero algunas son letra muerta. Esta brecha se tendría que achicar. Pero dicho esto, yo creo que es de interés para un país que no solo tiene vocación exportadora, por lo tanto, toda la parte agropecuaria, por supuesto, que utiliza los recursos, pero también el sector minero. Por lo tanto, hay varias áreas que necesitan un cuidado particular al medio ambiente, pero también el sector turismo, que necesita un ambiente sano. Por lo tanto, ahí algo que una isla en particular tiene necesidad de cuidar, todo lo que se refiere al reutilizar, reciclar, y ahí donde creo que haya todavía espacio para mejorar a nivel legislativo y a nivel práctico. Hay muchas actividades, pero se tendría que ponerle de manera más... Pero la experiencia europea puede servirnos de ejemplo. Absolutamente, sí. Y también donde la experiencia europea puede ser útil en todo lo que se refiere a energía renovable, que también se está avanzando en República Dominicana en lo que es la energía eólica, la energía solar, donde Europa tiene mucha experiencia. Y En el ámbito- el manejo de basura sí. también. el Esto es algo que reciclaje. creo que, porque por ejemplo, hay toda una conciencia que se tiene que impulsar, que yo creo que haya el terreno fértil para poderlo hacer, empezando con los jóvenes, pero no solo, empezar a pensar de reutilizar y hay reciclar, hay muy pocos componentes que se puedan reciclar en la isla. Por ejemplo, yo descubrí que el vidrio no se puede reciclar en la isla. No, Se claro. tiene que, los metales se tienen que... Por lo tanto, hay todo para una isla grande, un país de 10 millones de habitantes, un país grande también para la media europea, no es tan chico. Y por lo tanto, esto significa que hay una potencialidad ahí para impulsar todo lo que es reciclaje. Pero yo tengo el pálpito de que existe una tendencia extremista en relación al tema ambiental y estamos siendo víctimas de un fundamentalismo ambiental en la República Dominicana. Aquí hay algunos ambientalistas que se oponen a todo. Por ejemplo, yo pienso que la única posibilidad que tienen los habitantes de Pedernales, por ejemplo, es la explotación de sus recursos. Nada gana el país con mantener, por ejemplo, Bahía de las Águilas en su estado virgen, ¿no? Porque ¿de qué van a vivir la gente de ahí? Bueno, lo que nosotros insistimos, creo no solo nosotros a nivel de Naciones Unidas, es que el desarrollo sea sostenible. Claro. Que nada sirve de aprovechar de los recursos para después Claro. agotar con esto, tener necesariamente que pasar a otro tipo de recursos para poder vivir. Y por lo tanto esto es también lo que vamos a impulsar en la cuenca de Pedernales. La idea es que sí, por supuesto, apoyar a que la gente pueda encontrar actividades productivas, pero que sean sostenibles, que cuiden el medio ambiente, sin ser extremista, pero sí también Claro. creo que la República Dominicana, por ejemplo, si tiene todas estas hermosas bosques, gracias también a toda una conciencia que hubo de acabar con el corte de árboles para producción. Sí, claro. Eso comenzó en el 66, Por eso. 1966. Y ahora nos encontramos con una República Dominicana verde. No, Esto. aquí el turismo ecológico tiene mucho potencial. Mire cómo se ha desarrollado en Costa Rica, Sí. que tiene menos recursos naturales que nosotros para eso. O sea, aquí hay un potencial. Pero tiene más bosque que la República Dominicana. Sí, pero el turismo ecológico implica muchos otros elementos Así también, de es. actividades. Ahora, en el ámbito cultural hay un amplio campo de cooperación con la Unión Europea, ¿no? Y tengo entendido que ustedes tienen una participación muy activa en la Feria Internacional del Libro. Usted es muy generoso para decirlo, muy activo. Activa. Estamos presentes. Nos gustaría el año próximo ser aún más presente, pero seguro que estamos presentes. Fuimos presentes también el año pasado. Pero la Unión Europea, Italia específicamente, puede colaborar mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la música. Yo sé que usted es fanático de la música, ¿no? Bueno, ahora que me dice esto, le voy a comentar también que hablando de la Semana Europea, el día 5, el domingo, organizamos en el Teatro Nacional un concierto por el Día de Europa con músicas europeas, pero también dominicanas, con la Orquesta Sinfónica Juvenil,
bajo el mando del maestro Alberto Rincón. ¿sí? Y por lo tanto, las entradas son de cortesía, si todavía quedan, porque fue muy cotizado. ¿Dónde la busca la gente? Si quedan allá en la delegación, en la Entonces oficina. tiene que insertarse, ponen delegación, Unión Europea, República Dominicana, sin delegación, Unión Europea, República Dominicana, 4 palabras, Unión Europea, República Dominicana, encuentran el sitio y ahí encuentran todas las instrucciones para lograr la ¿Es entrada. gratuito el concierto? Es gratuito, sí. Si quedan entradas. Sí quedan O sea, entradas. Bueno, claro, porque las localidades quedan, son pocas, ¿no? Creo que es en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional, y la última que sabía eran ya que estaban yendo muy bien, Claro. y por lo tanto, pero que por favor que lo hagan, porque si les interesa. ¿Y el concurso ustedes tienen alianza con el Impostón, eso está vigente todavía? Entonces, El concurso qué bueno sellos. encontrar una entrevistadora tan entonces, el 8 hemos tenido un concurso para escoger la imagen de un sello conmemorativo de la cooperación entre la Unión Europea y la República Dominicana. Y esto va a ser lanzado en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 8 de mayo. Eso ya la semana que viene. En la semana que viene, el 8 de mayo. Y, ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Y vamos, entonces han participado varios dominicanos, hemos sido un concurso abierto a todos los dominicanos, hemos escogido una imagen que nos gusta mucho porque nos parece que representa bien este tipo de cooperación. Ahora, los sellos de correo ya son para coleccionistas, ¿no? Casi. Por esto vamos a tener al mismo tiempo, se va a abrir también una exhibición de todos los sellos dominicanos que han hablado de Europa en el curso de todos estos años. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, embajador. Gracias. En esta mañana conversamos con el embajador Gianluca Grippa, él es el representante, el embajador que representa a la Unión Europea en el país. Pero antes de irnos, tenemos algo de Venezuela, ¿verdad? Saben que es una noticia en desarrollo, estamos en vivo. Así que vamos a ver, la producción nos tiene un video. Vamos a ver de qué se trata. Están bajando, Ojalá eso no... Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Ahora, el problema es que los líderes del gobierno de Maduro no tienen muchas opciones, porque yo no tengo idea de qué gobierno puede recibir al señor Maduro, al señor Cabello y al señor Padrino. Esa gente van a tener dificultades para encontrar refugio en el caso hipotético de que este movimiento tenga éxito. Yo creo que en La Haya lo están esperando, pero... En La Haya. Sí, pero lo está esperando no el exilio, sino un tribunal. Exacto. Eso movilizándose hacia La Carlota, que fue la convocatoria que hizo el presidente interino Juan Guaidó, quien está acompañado desde hace unas horas de Leopoldo López, que fue liberado. Y por otra parte está el llamado del gobierno ilegítimo de Maduro, en las palabras de Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen, y de Vladimir Padrino, que es el ministro de las Fuerzas Armadas. Frenar con esto y respeto, lo que ellos entienden que es respeto a la Constitución. Pero esto es parte de la Operación Libertad, convocada por Juan Guaidó, y el cese de la usurpación. Le estaremos dando seguimiento a cualquier noticia que se desarrolle aquí en BTV. Les daremos seguimiento mientras tanto. Y le daremos las gracias al señor Grippa por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Ustedes, gracias por la sintonía. Mañana esperamos contar con ustedes de nuevo para otra entrega de Conexión 32. Por hoy, les deseamos que pasen un muy feliz resto del día.